Hola, soy Rosa Liarte y voy a explicar la unidad 7, el renacer urbano de Europa, para nivel segundo de ESO. Hemos conocido en unidades anteriores que en la Edad Media mucha gente vivía en el campo como campesinos y agricultores, es lo que se conoció como el feudalismo. Las ciudades eran menos importantes y muchas de ellas fueron abandonadas. Pero en el siglo XII vamos a conocer un cambio, vamos a vivir el crecimiento de las ciudades. Así vamos a conocer por qué las ciudades comenzaron a crecer, las nuevas clases sociales de artesanos y mercaderes que surgieron, la vida en las ciudades como era y la arquitectura y el arte de la época. En este caso vamos a conocer el arte gótico. Todos estos cambios darán paso poco a poco al siguiente periodo que vamos a ir a estudiar, que será la Edad Moderna. Se conoce a este periodo como años de prosperidad. En los siglos XII y XIII ocurrieron grandes cambios, vamos a conocerlo. Creció la población a lo largo de toda Europa. Cuando crece la población es por algo, normalmente porque come mejor, y esto significa que si se ha comido mejor hay más cosechas. Vamos a ver por qué. Se despejaron nuevas áreas para cosechar, se cortaron los bosques y se drenaron los pantanos, y mejoras en la agricultura. Esto es lo que hace que mejore y crezca la población. Se utilizaron nuevas herramientas y técnicas. La primera fue la rotación trienal, que hacía que se pudiera cultivar más en el mismo año. ¿Os acordáis que se dejaba una tierra en barbecho y se quedaba inutilizada? Pues ahora se hizo una rotación mejor de los cultivos, haciendo que se pudiera cultivar y aprovechar mejor el terreno. Se mejoraron los tipos de arados y además se inventaron las herraduras para las pezuñas de los caballos y nuevos sistemas de agarre para el cuello. Parece una tontería, pero es que si no había un buen sistema para agarrar a las mulas o los bueyes o los caballos que tenían para arar, estos eran ahorcados. Así que esto hacía, cuando se inventaron estos sistemas, que los animales trabajaran mejor y más tiempo, por lo que se cultivó más tierra y al haber más comida, pues la gente, al comer más, tiene menos enfermedades y hace que crezca la población. Es todo un círculo vicioso que va haciendo que la población aumente. Aquí tenéis un ejemplo de la rotación trienal en la época. 2/3 partes de la tierra es cultivada, ¿eh? En este caso se cultivaban dos tipos diferentes de alimentos. Aquí, por ejemplo, en el 1 era el trigo y el 2 era la cebada, por ejemplo. O se hacía otro tipo de cultivo. Y recordar que siempre había un tercer cultivo que era que se dejaba en descanso. En este caso era para que se recuperara la tierra, el barbecho. Esto hacía que se aprovechara al máximo la tierra y que, aunque había una parte en descanso, habían 2/3 partes que se cultivaban siempre, haciendo que se produjera mucho mejor, alternándose, como veis, en las zonas de cultivo para que siempre descansara una zona de la tierra. Aquí tenemos un ejemplo del arado y de los inventos de la época. Como hemos dicho antes, cómo sujetaban el cuello de los animales para arar. Se inventó la collera, como veis ahí en la imagen. Además, también pusieron herraduras metálicas a los animales en las pezuñas para que pudieran andar mucho más. Además, también inventaron el yugo, que es este sistema en el que van dos bueyes o mulas y van enganchadas las dos al cuello, haciendo que, si ampliamos aquí, como podéis ver, arriba van enganchadas las dos y por abajo del enganche sale aquí el arado. El yugo es un instrumento que sería como un palo de madera en el que hay dos huecos donde se introduciría la cabeza del animal y estaría sujeto al cuello. Sin embargo, la collera, que os lo he explicado anteriormente, se le ponían a los caballos. Era como un sistema que era un collar que estaba relleno de paja. Al estar más blandito no hacía daño al caballo para ahorcarlo y este collar estaba enganchado con correas a las riendas y en este caso al arado, que abajo estaba la cuchilla para ir haciendo los agujeros en la tierra. Esto, que parece algo tan simple que vemos a día de hoy trabajando en muchas personas en la agricultura o con maquinaria, pues esto hizo que fuera un avance muy grande porque anteriormente se ahorcaban a los animales y gracias a estos inventos pues se mejoró mucho los cultivos. Y también los molinos de agua. Se aprovecharon los ríos para poder, el movimiento del agua para mover molinos y así tener la manera de trabajar con una maquinaria que no fuera eléctrica porque no existía en esta época, pero ayudaba.
pues como veis aquí, llegaba la corriente de agua, movía esta rueda que hacía a la vez de mover un palo y en esta parte de arriba se echaba el cereal y el molino con las piedras eran movidos e iban machacando el trigo, saliendo por un lado la harina ya molida totalmente. Se aprovechaba lo que era la energía hidráulica para poder hacer la molienda. Cuando se produce más comida de la que se necesita o de la que se puede comer, lo que tienes que hacer es venderlo o intercambiarlo, pues aparece el comercio. Estos cambios hacen que se produjera más comida de la que se necesitaba y se vendía lo que había sobrado de la producción, lo que hizo que el comercio creciera, algo que había desaparecido en la Edad Media. Se crearon rutas de comercio para transportar los productos a lo largo de Europa, por mar, ríos y carreteras, y los mercaderes crearon las ferias para comprar y vender productos. Algunas de las más importantes fueron la Feria de Champagne en Francia y Scarborough en Bretaña. Las ciudades se vuelven mucho más importantes. ¿Por qué? Pues porque no todo el mundo trabajaba ahora en la tierra. Antiguamente sí, en la Edad Media, pero ahora no todo el mundo trabaja en la tierra, lo que hizo que la gente fuera a las ciudades a hacer otros trabajos, como mercaderes o en este caso también artesanos. Las ciudades tenían mercados semanales, que donde los campesinos iban a comprar y vender productos. Eso no suena, ¿no? Porque yo a día de hoy vivo que en la ciudad donde vivo hay un mercadillo toda la semana. Las ciudades comenzaron a crecer y se reconstruyeron las ciudades romanas abandonadas, Así que se empezaron a emergir otra vez las ciudades. Reyes, nobles y monasterios querían atraer a sus áreas los mercados, así que hacían todo lo posible para atraer los mercados a sus ciudades y así ganar dinero a partir de impuestos. Lo tenemos aquí. Esto hizo que se construyera aún más las ciudades. Las ciudades fueron construidas a lo largo de rutas comerciales, Además, se construyeron cruces de caminos y puentes a lo largo de los ríos, y muchos reyes aprovecharon esto para que se pagaran impuestos o peajes para poder cruzar y pasar. Poco a poco también sucedieron cambios políticos, se afianzó el poder real. El rey antes en la Edad Media, en el feudalismo, no tenía tanto poder, sin embargo comenzó a tener más poder. Y además nacieron los parlamentos. ¿Qué es lo que es un parlamento? Pues el rey aseguró su poder con los señores feudales, que tenían en las ciudades los recursos económicos necesarios. Eran personas con poderes, como ya conocimos en el tema de la Europa feudal. A cambio, los reyes concedieron privilegios a las ciudades como la libertad y la autonomía para gobernarse o el permiso para celebrar mercados. Esto eran los parlamentos, sitios, lugares donde se tomaban las decisiones sobre la ciudad. Eran asambleas políticas formadas por representantes de la nobleza, los parlamentos. Asamblea quiere decir reunión, Siempre que escuchemos la palabra asamblea significa reunión. Pero no solo habían representantes de la nobleza en los parlamentos, también habían representantes del clero y de algunas ciudades, Recibieron diferentes nombres según el país, no se llama igual en todas las ciudades. Por ejemplo, en Inglaterra se llama parlamento. En Francia se conoce como los estados generales. En los reinos cristianos se conocen como cortes, que lo vimos en la unidad anterior. Quedarse con estos nombres porque luego a lo largo de las unidades siguientes y en cuarto de esos van a salir la palabra parlamentos, cortes y estados generales. Es importante que las recuerdes. Se reunían por convocatoria del rey, El rey era el que nombraba esta reunión y había que ir a ella. Y su función principal era aprobar el cobro de nuevos impuestos, muy importante para recaudar dinero, o de ayudas extraordinarias, sobre todo. Hasta aquí tienes que tener copiados los apuntes de la unidad en tu libreta. Los artesanos. La economía creció porque poco a poco hubo más demanda de productos como ropa, zapatos, herramientas y cerámica. Esto hizo que hubiera más trabajo para los artesanos. Fueron personas con muchísimo trabajo en este periodo, por lo que el número de artesanos aumenta considerablemente en este periodo. Los artesanos tenían talleres en sus propias casas y en ellos trabajaban pocas personas. Normalmente vendían los productos en una pequeña tienda cerca del taller o en la misma casa en una zona que tuviera las puertas abiertas a lo que es la calle y ahí vendían sus productos. ¿Qué sucedió? Pues aparecen por primera vez los gremios, que eran un conjunto de artesanos del mismo tipo.
Eran personas que se organizaban bajo la misma especialidad. Por ejemplo, los zapateros pues se juntaban en el gremio de los zapateros. Las personas que trabajaban el hierro, pues así. Los gremios eran personas artesanas que eran del mismo trabajo, ¿vale? Pues por ejemplo también un sastre, la gente de la costura pues se juntaba con el gremio de los sastres, ¿vale? Así habían gremios de panaderos, de zapateros o sastres, como os he dicho anteriormente. Los gremios tenían normas estrictas dentro de ellos para controlar los comercios. Para trabajar como artesano tenías que ser miembro de un gremio, si no, no podrías. Los gremios ponían precios y controlaban la calidad de los productos para que no fueran malos los productos. Habían 3 tipos de artesanos en este periodo. Aprendices, que era donde la gente joven aprendía a hacer el trabajo. Los obreros, que era donde los artesanos con experiencia trabajaban a cambio de un salario, ganaban dinero por ello, el obrero, y el maestro, que tenía su propia tienda y tenía los beneficios de vender los productos. El gremio era dirigido por esta persona, Era el maestro quien mandaba en el gremio. Para convertirte en una persona en maestro en la época, tenías que ser aceptado por otros maestros. ¿Y qué tenían que hacer? Pues os sonará, ¿no? Tenías que realizar una obra maestra. De ahí viene el nombre de una obra maestra, porque era lo que te identificaba para poder ser maestro del gremio. Para ello tenían que pagar dinero y producir la obra maestra, donde demostraban sus habilidades como artesanos. Aquí tenemos un mapa con las principales rutas y centros comerciales entre los siglos XIII y XV. Como veis, se reactivó todo el comercio a lo largo de Europa y del mar Mediterráneo. Es muy importante porque antiguamente en la Europa feudal, en lo que era el periodo del feudalismo, no había apenas comercio y se reactivó totalmente. Aquí tenemos el ejemplo de una casa de un maestro, ¿no? ¿Cómo sería? El taller, que lo tenemos aquí afuera. Aquí, bueno, afuera lo tenemos en esta zona, y mirando hacia afuera la tienda del taller, que era donde vendían los productos este artesano. La casa estaría en el interior y las habitaciones, pero habría una zona de taller donde el artesano trabajaba. Era una vivienda taller, como se describe aquí. Y una nueva clase social aparece en este periodo, la burguesía. Acordarse de este nombre, La burguesía. Mercaderes y artesanos fueron campesinos que se movieron a las ciudades, y buscaron trabajo en esta zona. Ahora vivían fuera del sistema feudal y algunos se convirtieron en personas fuertes y ricas, pero no llegaron a ser nobles porque no lo eran. Eran una nueva clase de personas. Estos son la burguesía, o la clase media, que se conoce. La burguesía intentó casarse con nobles para hacer crecer su estatus, y dependiendo de su riqueza, la sociedad así se dividió en nuevas personas. Patriciado urbano, que era minoritario, integrado por ricos comerciantes, banqueros, maestros de los gremios que acaparaban el gobierno de la ciudad. El común, que era el resto de la población formada por pequeños comerciantes, y la masa urbana, con oficiales, aprendices, criados, pobres y marginados. Como ya podéis imaginar, en la pirámide había menos personas arriba y eran personas más ricas, como el patriciado urbano, luego estaría el común y los más pobres, que sería la masa urbana. En algunas ciudades existían también minorías de judíos. Los judíos siempre han existido en este periodo y vivían en barrios aparte, denominados juderías o aljamas. Los judíos se dedicaban sobre todo al préstamo de dinero, al comercio y a la artesanía especializada y a la medicina. Y también trabajaban mucho con el oro, con las joyerías. Fueron personas muy ricas y una sociedad que se ayudaba mucho mutuamente. Eso sucede también a día de hoy. Esto hizo que también fueran producto de envidia y que fueran perseguidos por otras sociedades, o incluso que se les obligara a abandonar el país, como sucedió en los reinos cristianos, como vimos en la unidad anterior. Hasta aquí tendrás que tener copiados los apuntes en tu libreta. En las unidades anteriores conocimos que durante la Edad Media las ciudades eran controladas por nobles y monasterios, pero gradualmente se fueron convirtiendo en ciudades más independientes. La gente quiso hacerse libre y no trabajar para un noble. Los reyes daban privilegios a las ciudades en gran agradecimiento a su apoyo, y esto hizo que las ciudades pudieran poner sus propios impuestos a los habitantes y el comercio. Redactaron sus propias leyes y además tuvieron sus propios gobiernos y parlamentos, que lo hemos visto anteriormente. Además tenían unos consejeros que acudían al parlamento con el rey a dar a conocer la voz del pueblo, pero precisamente no eran personas del pueblo, normalmente eran nobles y clérigos.
La vida en las ciudades, ¿cómo era? Pues la ciudad medieval era rodeada por gruesos y altos muros para protegerse, con puertas que eran cerradas por la noche. Las calles eran sinuosas y lo que significa que son estrechas y como laberínticas. Todas las casas estaban hechas de madera. Solo las construcciones importantes, como las catedrales y la plaza de la ciudad, estaban hechas de piedra. El problema de esto era que había un alto riesgo de incendio por las casas de madera. De hecho, en 1666, la ciudad de Inglaterra, Londres, la capital, salió ardiendo porque un panadero, sin tener cuidado, pues prendió fuego sin querer con los hornos haciendo pan, y lo que causó un gran incendio en toda Londres porque las casas eran de madera y se propagó el fuego por toda la ciudad. La gente tiraba la basura por la ventana. Es conocido lo que se decía antiguamente, antes de tirar la basura, incluso el pipí, la caca, se gritaba ¡agua va! Y caía por la ventana, tiraban los cubos por la ventana de sus casas hacia la calle. Y el alcantarillado era inexistente, Las ciudades olían muy muy mal en la Edad Media. Animales domésticos como cerdos y pollos vivían en las calles, o sea, era común ver toda esa suciedad por las calles. No es extraño pues que oliera mal y que esto fuera recogido en muchísimos escritos de la Edad Media, Aquí tenemos un ejemplo de cómo eran los muros de una ciudad medieval, típicos muros medievales grandes con torres para poder controlar la ciudad alrededor. La peste negra sucedió en este periodo, como podéis ver aquí. A mediados del siglo XIV, los marineros italianos trajeron de Asia una terrible enfermedad que la gente llamó la peste negra. Se llamó así porque causaba manchas negras en la piel. Les salían como unas marcas y esto daba muchísimo miedo, y de ahí vino el nombre. Provocaba alta fiebre y poco después la gente moría repentinamente. Esto hizo que fuera una enfermedad muy peligrosa porque se propagó rápidamente por toda Europa. La enfermedad en realidad vino de las ratas, pero eso no lo sabían en la época, tan solo pensaba que era un castigo de Dios. Ya sabéis, ellos eran muy creyentes. En 10 años la peste negra mató a 1/3 de la población de Europa, matando a familias y ciudades enteras. Una barbaridad. La enfermedad se propagó más fácilmente en las ciudades donde vivía más gente y la higiene era inexistente. La gente no sabía cómo parar el brote, que llegó a durar casi 200 años. Al morir tanta gente, las riquezas se repartieron y algunos trabajadores querían mayores salarios. Esto no lo aceptaron los nobles y trajo muchísimos conflictos entre trabajadores y nobles. Aquí tenemos un mapa que podéis comprobar la zona de propagación de la peste negra. Vino de la zona de Turquía y de Italia, que se encuentran aquí, de las islas también, y de la zona de Turquía, que es la zona más oscura, y cómo se propagó tanto al norte de África, península ibérica y el resto de Europa. Fue una barbaridad. Aquí podemos ver la leyenda del mapa, en el que hubo revueltas urbanas también, por culpa de todo lo que sucedió en la época, en estos puntitos verdes, y todo lo que hizo la propagación. Se propagó por los marineros, por la costa, y de ahí saltó a las grandes ciudades. Aquí tenemos un ejemplo de un cuadro de la peste negra, ¿no? Cómo le tenían miedo y cómo venía de las ratas, la enfermedad. Aquí es una forma de cómo veían la gente la enfermedad. La Baja Edad Media, que no significa por baja lo más temprano, sino la última parte ya de la Baja Edad Media, de la Edad Media, que diga. Comprende los siglos XIV y XV. En esta época, Europa, además de sufrir la peste negra, también sufrió guerras y hambre. Es una época muy dura. La guerra más devastadora fue la Guerra de los 100 años, pero precisamente no duró 100 años. ¿Cuánto duró? Pues duró de 1337 a 1475. O sea, un total de 138 años. Esta guerra enfrentó a Francia e Inglaterra. En otros países también hubo luchas feudales entre sí y con el rey. Además, hubo una época de malas cosechas y grandes lluvias. Cuando hay malas cosechas, lo que hace es bajar la población, porque como hemos visto antes, si había buenas cosechas aumentaba la población, pero si no hay comida, pues la gente muere. Entonces hizo que la población pasara hambre y murió también muchísima gente. Además, como lo que hemos visto antes, la peste negra, que también hizo que bajara muchísimo a la población. A partir del siglo XV se comenzó a salir de la crisis. Los reyes se impusieron aún más ante los señores feudales y la población
la población comenzó a crecer de nuevo. La peste desapareció por fin y se reactivó el comercio y se buscaron nuevas rutas comerciales, que llevó a lo que vamos a conocer en la siguiente unidad, los descubrimientos geográficos, el descubrimiento de América y de nuevas zonas en el mundo. Todo esto estableció las bases del siguiente periodo que vamos a estudiar, que es la Edad Moderna, el tiempo que comprende desde el descubrimiento de América, 1492, hasta la Revolución Francesa, 1789. Todo esto se indica y se llama Edad Moderna porque se inició un cambio de mentalidad de la Edad Media, que era el feudalismo, al humanismo, donde el hombre era el centro de todo. Sin embargo, en la Edad Media era Dios el centro de todo, Pues se pasó al humanismo, que era reconocer que el ser humano era lo más importante. Y se conoce a este periodo así como la época del Renacimiento, que lo estudiaremos en las siguientes unidades. Como los nobles se hicieron menos importantes cada vez, los reyes comenzaron a tener más dinero y muchísimo más impuestos, Los reyes cada vez más importantes. Ahora podían formar sus propios ejércitos y no pedir ayuda a los nobles. Así los reyes se convirtieron en personas más poderosas y administraron sus reinos que cada vez se hacían más grandes. Así se fueron creando cada vez más parlamentos con representaciones de las ciudades, Se impuso un sistema legal, con leyes como el Imperio Romano, que se tomó desde aquella época. Y poco a poco se crearon estados independientes que hizo que el mapa de Europa pues se pareciera más a lo que tenemos hoy día. Comienzan los primeros países a forjarse, los primeros países de Europa. Aquí tenemos un mapa de cómo era Europa hacia el año 1500. Como ya vimos en la unidad anterior, los reinos cristianos ya habían conseguido los terrenos porque en 1492 ganaron a los musulmanes y tenemos el reino de Castilla y Aragón y Navarra, el reino de Portugal, se está formando Francia y tenemos aquí el resto del mapa. Como podéis ver, el Imperio Otomano, Italia todavía no está formado, son varios reinos, y luego tenemos aquí el Sacro Romano Imperio Germano, Inglaterra, Escocia, Irlanda, y como podemos ver que ya se está formando el mapa de Europa poco a poco. Aquí tenemos el ejemplo de cómo era una ciudad medieval en esta época. Es una fotografía de la ciudad de Praga, un claro ejemplo de ciudad medieval. Como veis, con decoraciones, este es el famoso puente de Karlov Most, que se conoce, y aquí tenemos el típico arco de medio punto que vamos a estudiar ahora y construcciones con formas de agujas y muy altas, Aquí tenemos otro ejemplo de ciudad medieval alrededor del río, con decoración con forma de aguja, de este periodo de la Edad Media. Para este momento ya tendrías que hacer un ejercicio en tu blog. Tendrás que investigar en internet y publicar una entrada en el blog hablando sobre la peste negra. A ver qué me cuentas. Ya tendrías que tener copiado los apuntes en tu libreta y esta parte del vídeo vista. Y vamos a aprender la última parte de la unidad, que es el arte ya. Vamos a aprender el arte gótico. Hacia finales del siglo XII, las ciudades comenzaron a ser más grandes y ricas. Y esto comenzó a hacer una competición, por así decir, de arquitectura y ver qué ciudad tenía la catedral o iglesia más grande y bonita. Además de iglesias y catedrales, también construyeron mercados, plazas y universidades en este periodo. Las nuevas construcciones eran muy decoradas, al contrario que el arte anterior que conocimos, que era el románico, ¿os acordáis? Además era oscuro y ténebre, ¿no? En este caso el gótico es todo lo contrario. El arte gótico tuvo muchísima decoración tanto por fuera como por dentro y la escultura y la pintura fueron muchísimo más detalladas y realistas. Este nuevo estilo se conoce como gótico. ¿Cómo son las catedrales góticas? Pues eran mucho más altas y grandes que las iglesias románicas y era posible debido a las nuevas técnicas de construcción que hacían que se soportara muchísimo más peso. Antes se desconocían estas técnicas y poco a poco se fueron mejorando. Vamos a ver ejemplos. Esta es una catedral gótica. Como veis, tiene arcos de aguja
y en este caso también muchísima decoración de aguja muy alta, grandes ventanas, vamos a verlo bien. En este caso, aquí, arcos apuntados hacían que la construcción pareciera aún más alta. Tienen esta forma, ¿veis que es un arco? Aquí llega una punta y la otra parte, ¿vale? Luego tenemos las ventanas muchísimo más grandes que las hacían en el románico, y esto permitía que entrara muchísima más luz, Además, estas ventanas solían ser decoradas con vidrieras decoradas, sobre todo con motivos religiosos o de la vida cotidiana en la época. Y luego, finalmente, aquí habían arcos de descarga que sujetaban los muros. Esto hacía que pudieran ser más grandes, altos y con ventanas enormes. Fijaros, es que en la imagen, aquí en esta parte no se ve tan bien. En esta parte sí se ve. Este es el muro principal donde estaría la catedral, y como veis de aquí sale un arco y aquí otro. ¿Lo veis? Pues ahí estos son arcos de descarga, y esta columna soporta el peso y reparte el peso del gran muro principal. Estos de aquí, ¿vale? Aquí tenemos el esquema de una catedral gótica y vamos a ver cómo podemos reconocerlo. Lo principal, la planta es con forma de cruz basilical, ¿veis? Que tiene forma de cruz, desde el techo se puede ver, ¿vale? Una nave transversal que es la que cruza a la nave principal, ¿vale? Normalmente la nave principal tiene una bóveda de crucería. ¿Qué es una bóveda de crucería? Pues es una bóveda con arcos, que tienen arcos apuntados, que están formados por 4 arcos, y luego a su vez se cruzan arcos por medio. A eso se le llama bóveda de crucería. Aquí arriba lo pone, soportado por pilares, eran de diferentes arcos cruzados que repartían el peso. Todos estos arcos que están puestos de una forma que hace que se reparta el peso a un edificio tan alto. La entrada estaba en esta zona, y normalmente la entrada tenía un rosetón que era una vidriera redonda grande, o 2, dependiendo, porque por ejemplo la de Notre Dame tiene 2. Y además de la parte principal con la entrada y el rosetón, tiene 2 torres con forma de aguja a la parte de arriba, con forma de cono, lo veis aquí, ¿vale? Todo muy estructurado y bien pensado. Luego tenemos también a los laterales a veces otros rosetones, como veis aquí, Recordar que los rosetones son vidrieras de colores y hacían que se decorara hacia el interior. Entraba la luz desde fuera y dentro daba una sensación de armonía y de colores vivos dentro de la catedral. Además, luego tenemos aquí, que se puede ver mejor lo que os he explicado antes, los contrafuertes. Aquí estaría el muro principal y luego hay una columna que tiene 2 arcos y son los contrafuertes que aguantan el peso del muro principal, ¿vale? Como veis aquí, además, esto se le conoce como arbotante, Estas columnas se le conocen como arbotantes. Estos arcos exteriores se conocen como arbotantes. Y siempre en la columna de los arbotantes, en esta columna arriba, hay un pináculo, se llama pináculo, que es un pico hacia arriba. Y a veces lo que encontramos en estos pináculos o en la torre son gárgolas, que os sonarán por el jorobado de Notre Dame, que son estas figuritas que se ponen para expulsar el agua cuando llueve, Aquí podemos ver mejores imágenes, cómo son la distribución de los pisos dentro de la catedral, y tenemos aquí arriba la bóveda de crucería. En este caso, esto sería todo un arco que viene por aquí, luego tenemos otro que viene por aquí y vendría por aquí, luego tendríamos este otro por aquí. ¿Veis? Hace que se distribuya el peso por todas las columnas. Además, tenemos vidrieras por todas, que hace que haya menos peso en los muros y entre más luz en la catedral. Todo esto se le denomina arquería porque están todos estos arcos aquí puestos perfectamente, y la planta superior, que está aquí arriba, se le conoce como triforio. Aquí tenemos otro ejemplo de lo que os he comentado antes, las gárgolas, que se usaban para llevar el agua al exterior y estaban representadas por animales reales o extraordinarios como este. Entraba el agua por aquí del tejado y eran expulsadas por la boca de estas figuras, de estas esculturas.
vamos a ver más ejemplos de cómo sería la bóveda de crucería que os he explicado antes, ¿no? La bóveda de crucería, que es esto que tenemos aquí arriba, está aquí con estos arcos distribuidos y se cruzan entre ellos, se forma por el cruce diagonal de dos arcos, ¿veis? Y transmiten el peso a 4 pilares. Desde ahí un arco llamado arbotante, desde aquí sale el arbotante y conduce las presiones de esta parte a estos dos pilares, que son los pilares exteriores, reforzados en su parte superior, como hemos conocido antes, con un pináculo. Continuamos aquí, podemos ver mejor esta imagen, cómo es la bóveda de crucería y cómo gracias a las vidrieras entra luz a un edificio tan grande, cuando no existía la electricidad, claro. Y esta es la planta de una catedral gótica. Normalmente lo que tenemos es aquí la entrada, ¿vale? Que sería esta, con la portada y la entrada principal. También se podía entrar por los laterales, pero aquí sería la entrada principal, las dos torres, como os he dicho, grandes, y luego tenemos la nave central con forma de cruz y luego también hay naves laterales por todo esto, Cuando habéis ido a una catedral, todas estas zonas de aquí tienen pequeñas capillitas en donde también se pueden ver vírgenes o santos en ellas, ¿no? Y finalmente aquí también tenemos más capillas, en toda esta zona. Normalmente aquí, en esta parte de aquí del final de la nave central, es donde se encontraría la Virgen o el Cristo a la que estaría dedicada la catedral. ¿Y qué más decimos del arte gótico? Pues que fue decorado tanto con pintura como con escultura. La pintura fue más real y colorida. Tenemos aquí un ejemplo, a comparación de lo que habíamos visto en el románico, que lo que más se pintaba era el Cristo Pantocrátor. Se representaban también escenas religiosas, pero los pintores estaban más interesados en la vida real, como los pájaros, las flores, tal y como se muestra en esta pintura. Además, también se pintaba mucho a la Virgen María. Aquí también vemos la escultura en el arte gótico, en este caso es la portada, la entrada de una catedral y como veis aquí tenemos las dos puertas que están separadas por esta columna y todos son varios arcos donde todo está decorado con diferentes esculturas y relieves, ¿no? Y luego aquí pues más detalles de cómo sería la portada, En este caso no son esculturas porque no las podemos bordear, sería un relieve. Una educación mejor en esta época, y es que los reyes quisieron educar a la gente mejor para trabajar en las nuevas tareas administrativas de su reino y en su sistema de leyes. Esto hizo que querían tener funcionarios para ello. La burguesía enseñaba a sus hijos cómo continuar sus negocios, que conocimos la burguesía anteriormente, que eran estos mercaderes que se hacían cada vez más ricos. Y esto hizo que se crearan nuevas escuelas en las ciudades, escuelas catedrales donde los obispos enseñaban a los hijos de los nobles, y luego tenemos otras escuelas que se crearon por la ciudad para los hijos de los burgueses. Las escuelas catedrales poco a poco se convirtieron en universidades, que es lo que tenemos hoy día, y se desvincularon de la iglesia totalmente. En ellas se enseñaban las asignaturas como arte, medicina, derecho y teología. Teología significa el estudio de Dios, porque teo, toda palabra que lleve teo, significa algo referido a Dios. Las primeras universidades fueron en este caso la de Bolonia, la de Oxford, que os sonará, la de París, la de Palencia, la de Salamanca, que es de las más antiguas de aquí de España, y la de Cambridge. Hasta aquí tendrás que tener copiados los apuntes en tu libreta. Y tendrás que recoger en tu libreta un glosario, que son todas las palabras con el símbolo del asterisco. Además de, tendrás que añadir pináculo, arbotante, rosetón y bóveda de crucería, que seguro que te sonarán cuando hemos visto el arte gótico.